Corre el año 1483. En el pequeño pueblo de Eisleben, en Sajonia, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, nace un niño llamado Martín Lutero. Es el 10 de noviembre. Un día después, el 11, es bautizado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, recibiendo su nombre en honor a San Martín de Tours, cuya festividad se celebra ese mismo día. Su padre, Hans Luther, es un minero de ascendencia campesina, trabajador y ambicioso. Su madre, Margaret, es una mujer estricta y profundamente piadosa. Desde temprana edad, Martín es criado bajo una estricta disciplina. Hans espera que su hijo estudie leyes y ascienda en la escala social. La familia se muda a Mansfeld cuando Martín tiene apenas un año, buscando mejores oportunidades en las minas de cobre. Desde niño, Lutero demuestra una inteligencia aguda. Aprende latín, gramática y lógica en la escuela parroquial de Mansfeld. Luego, en Magdeburgo, asiste a una escuela dirigida por los Hermanos de la Vida Común, donde se refuerzan valores de humildad y piedad. Más adelante, en Eisenach, vive con una familia adinerada que lo apoya, los Cotta, mientras estudia en otra escuela religiosa. En 1501, con 18 años, Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt, una de las más prestigiosas de Alemania. En ella estudia filosofía, retórica y lógica. Allí se sumerge en la obra de Aristóteles, de Ockham y de otros pensadores escolásticos. En 1505 obtiene su maestría. Su padre ya ha proyectado para él una carrera como jurista, pero los planes cambian repentinamente. El 2 de julio de 1505, Lutero viaja de regreso a casa desde Erfurt. Una tormenta lo sorprende cerca de Stotternheim. Un rayo cae a escasa distancia de donde está. Lutero cae al suelo y en un acto de pánico clama: «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». Esta promesa cambiará la historia de Europa. A pesar de la decepción de su padre, quien ve su decisión como una traición a sus esperanzas, Lutero abandona sus estudios de derecho e ingresa al monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Allí se somete a una vida ascética rigurosa. Ayunos, vigilias, confesiones prolongadas, autoflagelaciones. Lucha intensamente contra el miedo al pecado y la condena eterna. Su confesor, Johann von Staupitz, observa la intensidad de Lutero y lo envía a estudiar teología. En 1507 es ordenado sacerdote. Poco después, celebra su primera misa, en presencia de su padre, quien le recuerda duramente que honrarás a tu padre y a tu madre. La tensión entre la vocación religiosa y la obediencia familiar marca su vida desde entonces. En 1508 es enviado al nuevo monasterio de los agustinos en Wittenberg, donde también se encuentra la recién fundada Universidad de Wittenberg. Allí empieza a enseñar filosofía moral y teología. Durante estos años, su obsesión con la justicia divina y el temor a la ira de Dios lo atormentan. Busca consuelo en las Escrituras, aprende hebreo, griego y profundiza en los textos bíblicos. La epístola de Pablo a los romanos, en particular, impacta profundamente su pensamiento. El versículo «El justo por la fe vivirá» se convierte en el eje de una transformación personal. En 1510, realiza un viaje a Roma, como parte de una misión para su orden. Pero lo que encuentra allí lo desconcierta: el lujo, la corrupción, el tráfico de indulgencias, la frivolidad de muchos miembros del clero romano. Roma le parece más una Babilonia que una ciudad santa. Aunque todavía es obediente a la Iglesia, el germen del escepticismo ha sido sembrado. De regreso en Wittenberg, continúa su carrera académica. En 1512 obtiene el grado de doctor en teología y es nombrado profesor de Biblia. Allí empieza a enseñar de forma sistemática y con creciente autoridad las Escrituras a sus alumnos. Su prestigio como predicador también aumenta. La iglesia del castillo de Wittenberg se llena cada domingo para escucharlo. Es en este contexto, en 1517, cuando la venta de indulgencias en Alemania se intensifica. El dominico Johann Tetzel
bajo mandato del arzobispo Alberto de Brandeburgo y con el visto bueno del Papa León X, recorre pueblos y ciudades ofreciendo la remisión de pecados a cambio de dinero. Tan pronto como una moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela, proclama Tetzel. Lutero, indignado por lo que considera una perversión del mensaje evangélico, redacta un documento de protesta. Las 95 tesis sobre el poder y eficacia de las indulgencias. El 31 de octubre de 1517, clava, según la tradición, estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que servía como tablón académico de anuncios. No pretende aún romper con la iglesia, sino abrir un debate teológico. Las tesis se difunden rápidamente gracias a la imprenta, el nuevo y poderoso instrumento de difusión del pensamiento. En pocas semanas, las ideas de Lutero están circulando por toda Alemania. En Roma, la noticia causa escándalo. En Alemania, muchos intelectuales, clérigos y laicos aplauden su valor. En 1518, Lutero es convocado a Augsburgo para comparecer ante el cardenal Cayetano. Allí defiende sus tesis, pero se niega a retractarse si no se le convence por la razón y la escritura. En 1519, sus escritos comienzan a radicalizarse. En 1520 publica 3 obras clave. A la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la Iglesia y sobre la libertad del cristiano. En estas obras desafía la autoridad del Papa, critica los sacramentos y propone una fe basada en la relación directa entre el creyente y la palabra de Dios. Ese mismo año, el Papa emite la bula Exsurge Domine, que condena 41 proposiciones de Lutero y le da 60 días para retractarse. Lutero responde quemando públicamente la bula papal en las afueras de Wittenberg, ante estudiantes y simpatizantes. La ruptura con Roma es total. Al año siguiente, 1521, es convocado por el emperador Carlos V a la Dieta de Worms para que se retracte de sus escritos. Lutero se presenta ante los príncipes del imperio y declara con firmeza: a menos que se me convenza mediante la Sagrada Escritura o razones evidentes, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque actuar contra la conciencia no es ni seguro ni correcto. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Carlos V lo declara hereje y proscrito mediante el edicto de Worms, pero el príncipe Federico el Sabio, elector de Sajonia, lo protege, ordena que se simule un secuestro y lo traslada secretamente al castillo de Wartburg. Allí, Lutero vive bajo el nombre de Junker Jörg, el caballero Jorge, durante casi un año. Es en este retiro forzoso donde acomete una de sus obras más monumentales, la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Una Biblia accesible al pueblo, un texto que unifica el idioma, un acto revolucionario. Mientras tanto, en Wittenberg, sus seguidores empiezan a actuar sin moderación. Algunos radicales destruyen imágenes religiosas, impulsan reformas violentas e incluso desobedecen a las autoridades. Lutero, al regresar en 1522, predica contra estos excesos y busca frenar el caos. No quiere una revolución sangrienta, sino una renovación espiritual. Hasta este punto, Lutero ya no es solo un teólogo ni un monje rebelde. Es el líder involuntario de una transformación que cambiará para siempre a Europa, la Reforma Protestante. 1522. Martín Lutero regresa a Wittenberg desde su refugio en el castillo de Wartburg. Ha pasado cerca de un año escondido bajo la identidad de el caballero Jorge. Pero la situación en su ciudad ha cambiado drásticamente. En su ausencia, varios reformadores radicales, especialmente Andreas Karlstadt y Thomas Müntzer, han impulsado acciones extremas. Imágenes sagradas destruidas, misas abolidas, procesiones canceladas y hasta comuniones administradas por laicos. Lutero, aunque partidario de reformar la Iglesia, rechaza la violencia y el fanatismo. Vuelve a predicar con intensidad. En una serie de sermones memorables, conocidos como los Sermones de Invocavit,
Llama a la calma, la caridad y el retorno al Evangelio. Condena los ataques físicos a las iglesias y la imposición forzada de reformas. Afirma que la verdadera conversión es obra del Espíritu y no de la espada. Entretanto, Lutero comienza a formar una nueva teología eclesiástica. Introduce cambios significativos en la liturgia. Simplifica la misa, permite la comunión bajo las dos especies, pan y vino para los fieles, y suprime la lengua latina a favor del alemán. Ya no hay necesidad de un mediador sacerdotal. Cada cristiano es, según él, sacerdote por el bautismo. En 1525 estalla la guerra de los campesinos alemanes. Cientos de miles de campesinos, hartos de los abusos feudales, se levantan en armas exigiendo reformas sociales y económicas. Muchos de ellos se inspiran en las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana, pero Lutero condena la revuelta. Publica un panfleto devastador contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, en el que insta a los príncipes a aplastar la rebelión con dureza. Sus palabras son tajantes. Hay que matar a los campesinos como a perros rabiosos. Más de 100.000 campesinos son masacrados. El apoyo popular hacia Lutero se resiente, pero los príncipes alemanes lo ven ahora como un aliado contra el caos social. En medio de esta convulsión, Lutero da un paso sorprendente. En junio de 1525, contra la expectativa de muchos, se casa. Su esposa es Catarina Bombora, una exmonja cisterciense que había huido de su convento tras leer las ideas reformistas. Se habían conocido poco tiempo antes, cuando Lutero ayudó a varias monjas a escapar de sus monasterios ocultas en barriles de arenque. El matrimonio, además de escandaloso para la época, tiene un profundo simbolismo. Es el rechazo definitivo al celibato obligatorio. Con Catarina, Lutero forma una familia. Tienen 6 hijos y acogen a huérfanos y estudiantes. Su casa se convierte en un centro de actividad intelectual, teológica y pastoral. En sus cenas, conocidas como las conversaciones de mesa, Lutero expresa sus pensamientos con brutal franqueza sobre el Papa, el demonio, la política y la fe. Estas charlas son recogidas por sus discípulos y publicadas póstumamente. Lutero sigue escribiendo sin cesar. Traduce toda la Biblia al alemán. El Antiguo Testamento desde el hebreo lo termina en 1534. Su traducción es elegante, poética, y marca el nacimiento del alemán moderno. La lengua debe ser oída por el pueblo, dirá. La Biblia se convierte en un bestseller. La imprenta, una aliada inestimable, multiplica su alcance. Además de la Biblia, escribe catecismos, himnos y tratados. El Catecismo Menor y el Catecismo Mayor, ambos de 1530, son utilizados para enseñar la doctrina reformada en hogares e iglesias. También compone himnos como el famoso Castillo fuerte es nuestro Dios, que se convierte en el himno de batalla espiritual del protestantismo. En 1530, Carlos V convoca la Dieta de Augsburgo, con la esperanza de restaurar la unidad religiosa del imperio. Aunque Lutero no asiste, debido a su condición de proscrito, sus ideas están presentes en el Credo de Augsburgo, redactado por su colaborador Felipe Melanchthon. Este texto sistematiza las creencias luteranas: justificación por la fe, autoridad de la Escritura, reducción de los sacramentos a 2 y eliminación del papado. La Dieta no alcanza un acuerdo. Carlos V rechaza el credo protestante, pero la fragmentación ya es irreversible. Los príncipes luteranos forman la Liga de Esmalcalda, una alianza defensiva para proteger la reforma frente a posibles represalias imperiales. En 1535, Lutero visita la ciudad de Wittenberg afectada por la peste. A pesar del peligro, se queda junto a los enfermos, atiende a los moribundos y organiza la ayuda a los necesitados. Su valentía le gana el respeto incluso de sus adversarios. Sin embargo, también surgen conflictos internos. Lutero se enfrenta con otros reformadores, como Ulrico Zwinglio, en Suiza, sobre la naturaleza de la Eucaristía. Mientras Zwinglio sostiene que la Cena del Señor es simbólica,
Lutero insiste en la presencia real de Cristo in, con y bajo el pan y el vino. En la disputa de Marburgo de 1529, ambos fracasan en alcanzar un acuerdo. Lutero escribe, frustrado, ellos tienen otro espíritu. Los años avanzan, y Lutero envejece. Se vuelve más irritable, más impaciente y más vehemente en sus condenas. Arremete contra los papistas, los anabaptistas, los judíos y los turcos con un lenguaje cada vez más duro. En 1543 escribe un panfleto titulado Sobre los judíos y sus mentiras, que siglos más tarde será tristemente citado por los nazis. Estas páginas oscuras de Lutero serán motivo de intensas críticas futuras, pero también hay momentos de ternura. Juega con sus hijos, canta con su esposa, escribe cartas afectuosas a los niños enfermos de sus amigos, sufre de cálculos renales, dolores articulares y problemas de audición. Aún así, no deja de predicar ni de escribir. En 1540, su salud se deteriora visiblemente. Lutero sigue siendo una figura polémica, pero respetada por muchos. Vive en una Alemania cada vez más dividida entre católicos y protestantes, pero también más despierta, más alfabetizada y más consciente de su fe. Ha transformado la religión en Europa. En 1542 y 1543 estallan las guerras de Esmalcalda entre los protestantes y el emperador. Lutero observa con preocupación cómo su reforma se convierte en bandera política, más allá de lo estrictamente espiritual. Aún le queda una última misión que cumplir. A principios de 1546, viaja a Eisleben, su ciudad natal, para mediar en un conflicto entre los condes de Mansfeld. A pesar de su mala salud, insiste en cumplir con su deber. El 18 de febrero de 1546, Martín Lutero muere en la misma ciudad donde nació, rodeado de algunos amigos y colaboradores. Sus últimas palabras, según los presentes, fueron: «Somos mendigos. Eso es la verdad». Su cuerpo es trasladado a Wittenberg y enterrado en la iglesia del castillo, bajo el púlpito donde predicó durante décadas. Allí descansa el hombre que desafió a un imperio y a una iglesia milenaria con nada más que su fe, su pluma y su voz. La reforma no ha terminado, pero Lutero ha concluido su parte. Muerto Lutero, en febrero de 1546, el mundo que deja atrás está lejos de encontrar la paz. Su desaparición no detiene la expansión del protestantismo, pero sí deja un vacío enorme. Ya no está la figura que podía mediar, unir o frenar los excesos de los reformadores. Los seguidores de su causa ahora deben enfrentarse a la amenaza del imperio, a las divisiones internas y a las consecuencias no resueltas de una reforma aún en marcha. Poco después de su muerte, estalla la Guerra de Esmalcalda, una sangrienta confrontación entre los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda y el emperador Carlos V, decidido a restaurar la unidad católica en el imperio. Durante 2 años, entre 1546 y 1548, el conflicto devasta el centro de Alemania. Aunque en un inicio los protestantes resisten, finalmente son derrotados. La ciudad de Wittenberg es ocupada. El propio sucesor de Lutero en la universidad, Felipe Melanchthon, contempla la posibilidad de rendirse. El emperador exige la renuncia de Juan Federico de Sajonia, protector de Lutero, y fuerza la firma del llamado Interim de Augsburgo, una solución temporal que intenta restaurar ciertas prácticas católicas mientras se esperan decisiones conciliares. Pero los luteranos más radicales lo rechazan. Algunos lo ven como una traición a la memoria de Lutero. Las tensiones aumentan. Mientras tanto, la influencia de Lutero comienza a tomar caminos inesperados. Su obra se difunde fuera de Alemania. En Escandinavia, especialmente en Suecia y Dinamarca, el luteranismo se convierte en la religión oficial. En otras partes de Europa, como en los reinos bálticos en Hungría, e incluso en algunas regiones de Francia, sus textos circulan clandestinamente. La Biblia en alemán inspira otras traducciones a lenguas vernáculas, reforzando el acceso directo de los fieles a las Escrituras.
Pero también surgen nuevas ramas de la Reforma que se apartan del pensamiento de Lutero. Juan Calvino, en Ginebra, desarrolla una doctrina más estricta, centrada en la predestinación, la moral rigurosa y una organización eclesial diferente. Aunque Lutero y Calvino nunca se conocieron en persona, sus seguidores acabarán enfrentándose en diversos puntos teológicos. El protestantismo, lejos de ser un bloque homogéneo, se fragmenta rápidamente. En Alemania, la paz llegará finalmente con la Paz de Augsburgo en 1555, 9 años después de la muerte de Lutero. Este tratado reconoce oficialmente la existencia del luteranismo dentro del Sacro Imperio. Se establece el principio de cuius regio, eius religio. Cada príncipe podrá elegir la religión de su territorio. Es un acuerdo pragmático, no una reconciliación teológica. La unidad cristiana de Europa ha quedado rota para siempre. Mientras tanto, el pensamiento de Lutero sigue influyendo en múltiples dimensiones: teología, política, educación, lenguaje y cultura. Su impulso a la alfabetización masiva y a la educación de niños y niñas, con el objetivo de que cada cristiano pueda leer la Biblia, transforma el sistema educativo de muchas regiones. Su enfoque en la música como vehículo espiritual da origen a una rica tradición coral. Compositores como Johann Sebastian Bach, siglos después, construirán sus obras sobre las bases musicales y litúrgicas dejadas por el reformador. En el plano político, sin proponérselo, Lutero ha contribuido al ascenso del nacionalismo. Al desvincularse de Roma, los príncipes alemanes fortalecen sus identidades locales y su poder político. Algunos historiadores ven en Lutero el inicio del lento proceso de secularización de Europa, donde la conciencia individual y la crítica se elevan por encima de las estructuras dogmáticas. Pero su legado no está exento de sombras. Sus violentos escritos contra los judíos, los anabaptistas y el papado serán utilizados y manipulados por generaciones posteriores para justificar intolerancia y persecuciones. El antisemitismo que aparece en sus últimos años será una mancha permanente en su figura, objeto de análisis, repudio y revisiones. En el siglo XIX, durante el auge del nacionalismo alemán, Lutero es elevado a la categoría de héroe cultural. Es presentado como el padre espiritual de Alemania, símbolo de independencia y fuerza moral. Su imagen es utilizada para fines ajenos a su fe. En el siglo XX, el régimen nazi manipula sus textos antijudíos para legitimar su política racial. Muchos teólogos luteranos del siglo posterior lucharán por redimir la figura de Lutero de esas interpretaciones y devolverle su contexto original. En el ámbito teológico, el luteranismo se consolida como una de las principales ramas del cristianismo. Iglesias luteranas se extienden por Europa, América del Norte, África y Asia. Las enseñanzas de Lutero sobre la justificación por la fe, la centralidad de la Escritura y el sacerdocio universal de los creyentes se mantienen como pilares. En el año 1917 se celebran los 500 años de la Reforma. El mundo está en plena Primera Guerra Mundial y el aniversario pasa con solemnidad pero también con tensiones. En cambio, en el año 2017, durante el 5º centenario de las 95 tesis, la figura de Lutero recibe homenajes globales. Por primera vez, la Iglesia Católica y la Luterana conmemoran juntas su legado, en un gesto de reconciliación histórica. A 5 siglos de distancia, Martín Lutero permanece como una de las figuras más decisivas de la historia de la humanidad. Fue teólogo, reformador, traductor, polemista, esposo y padre. No fundó una nueva religión, reformó una fe desde sus raíces. Su lucha no fue contra la fe, sino contra la corrupción de una institución que él mismo amaba profundamente. Quiso devolver el Evangelio al pueblo y en el proceso cambió el curso de Europa, de la soledad de una celda monástica a las trincheras teológicas del imperio, de los pergaminos latinos a la imprenta alemana, de la oración temerosa a la palabra imparable. Lutero fue, y sigue siendo,
la voz que sacudió el mundo.